¿Quién es la cubana Magda? Bueno, primero, la cubana Magda está muy orgullosa de ser cubana, a pesar de todo. Mi madre era profesora de historia y me emociono un poquito con eso. Y mi madre nació en Nueva York, pero era una cubana de raíz. Incluso cuando ya era adulta, la llamaron de la embajada norteamericana para ver si ella estaba interesada en tener la ciudadanía norteamericana, porque como había nacido en Nueva York, mi mamá le dijo que no. No, pero mire, con eso usted puede llegar a ser hasta presidente de los Estados Unidos. Mi mamá le dijo, no, yo estoy orgullosa de ser cubana y no quiero otra ciudadanía que la cubana. Porque mi mamá era una estudiosa de la historia de Cuba. Y la historia de Cuba es una historia única, que tiene momentos brillantes de heroísmo, de solidaridad, de altruismo. Y entonces siempre he estado orgullosa de ser cubano. Cuando hay algún elemento que me avergüenza, porque hay alguien que se porta mal o hay alguien que no hace lo que tiene que hacer y que no está a la altura de esa historia, la siento como propia. Esa pena que es ajena, se supone que es de alguien que no eres tú, pero yo la siento como propia porque yo creo que también hay un elemento en los cubanos que es la unidad. Todo lo que le pase a un cubano en cualquier lado del mundo, uno lo siente como propio. Entonces es eso. Yo creo que soy una cubana orgullosa. Y mi vida toda ha estado en función quizás de ese sentimiento que mi madre y mi padre sembraron en mí y que no me abandona por muchos problemas que haya y por muchas dificultades que haya. Está ahí desde, yo digo que en vena. Entonces, y lo otro que hago es tratar de sembrarlo en mis alumnos, que son jóvenes que están empezando, que no tienen por qué pensar igual que yo, pero trato de impregnarles ese orgullo, porque nacer en esta tierra significa mucho. Yo llego a la realización audiovisual por casualidad. Yo me iba a graduar, siempre me gustó la literatura y la gramática. Y estudié filología, que es licenciatura en literatura y lingüística. Y en realidad yo me iba a quedar dando clases, me gusta mucho el magisterio, desde chiquitita, y me iba a quedar dando clases en la facultad. Pero resultó que hubo un manejo ahí con la única plaza que había, que se suponía que era para mí. Yo había sido alumna ayudante, todo. Y me quedé colgada de la brocha. De pronto me ponen de asesora en una casa de cultura. No me acuerdo ni dónde era. Yo nunca fui. Yo dije, no, yo asesora no, porque por desgracia o por suerte, la gente no le hace caso a los asesores. Y a mí me gusta que me hagan caso. Entonces dije, no, asesora no. Y en ese momento salió una convocatoria. Se estaba formando el departamento de subtitulaje de la televisión cubana. Y una amiga mía se enteró, también graduada, me dijo, mira, esto me parece que está bueno. Vamos para allá porque necesitan filólogos, gente que sepa manejar el lenguaje. Y fuimos para allá. Ahí pasamos un curso porque para poder cobrar como graduados y entrando en el sector artístico, que era así, había que pasar un curso de diferentes disciplinas que se daban en el ICAI, y ahí se me abrió el mundo, porque ahí di historia de cine, di montaje, sonido, producción, asistencia de dirección, de todas las especialidades. Dirección de actores, dramaturgia, y además la di con personajes inolvidables como puede ser Ambrosio Forné, como puede ser Fernando Pérez, fue mi profesor de asistente de dirección, y se me abrió un mundo que a mí me gustaba como espectadora, pero que yo nunca había pensado en ser parte de eso. Y ya, a partir de ahí vino el doblaje, que ya empezó la dirección de actores. Para graduarnos, para evaluarnos, teníamos que hacer una película
Me tocó una película húngara muy difícil porque trataba sobre una obra de Dostoyevsky, que es Memorias del subsuelo, El hombre del subsuelo, que es el antecedente de Raskolnikov en Crimen y Castigo, pero que era un monólogo. Todo el tiempo era un monólogo a cámara de un húngaro con unos lip sync y estudiando. Hicimos el ajuste y después buscar al actor que hiciera eso, que fue Rudy Mora padre. Trabajamos mucho, mucho, mucho. Y bueno, esa fue mi graduación y tengo el orgullo de que el tribunal que nos evaluó estaba presidido por Tomás Gutiérrez Alea, y en vez de darme la última categoría, que era la que se suponía, porque nada más que había hecho el doblaje de una película, me dio la segunda. Es decir, me elevó porque expresó que el trabajo de dirección de actores había sido muy bueno. Entonces, ya, ahí, por ese camino, no he dejado nunca el doblaje. A mí me gusta el doblaje. De hecho, acabo de hacer una serie, le he puesto voz a una serie de animados que se llama El General de las Estrellas con Quintín Bandera, que va a ser muy bueno. Pero ya la realización audiovisual es más compleja, la dirección de actores es casi, para mí, orgásmica, y ya, muerta con eso. Yo me acuerdo cuando a mí me dieron en doblaje a doblar la marca del zorro. Y dije, ay, me pareció frívola, me pareció un poquito tonta. Pero yo aprendí que tú le puedes sacar lasca a cualquier tema y a cualquier trabajo si lo haces con seriedad. Y a mí el zorro al final después me apasionaba, ¿no? Porque lo tomé en la onda esta de las aventuras, vi cómo el público disfrutaba de eso y dije, bueno, cada tema, cada obra tiene su atractivo. Pero lo que sí está claro es que tiene que ser historias que digan algo. No me gustan las historias que son puramente, por ejemplo, de acción, artes marciales. Eso no me atrae para nada. Si tengo que hacerla, la hago, pero no es algo atractivo para mí porque, primero, tiene el tema de la violencia y, segundo, si la violencia no lleva exactamente a algo positivo, no me gusta. Y la otra cosa es la cosa muy tecnológica, que a veces yo siento que la tecnología ha hecho que muchos materiales audiovisuales pierdan esa humanidad que deben tener las historias. Tampoco es algo que me atrae. Pero el resto de las historias, cuando tienen algo que decir, cuando tienen... Hace poco en mi película favorita yo le decía a Taladri, le decía, a mí me gustan las películas que tienen alma. Y es eso. Me gustan los temas donde haya alma, donde haya espiritualidad, donde cuando tú trabajes con el trabajo que cuesta hacer un audiovisual, siempre ha costado trabajo y ahora está costando más trabajo todavía, tengan algo que decirle al público y de alguna manera incidan en las ideas, en la conducta, en la reflexión que pueda tener ese público que está mirando esa historia. Entonces, por ahí va no es una cosa que... No, yo nada más que hago historias de mujeres o yo nada más hago historias que tengan problemas sociales. No, sino eso. Que tengan algo que decir, que tenga espiritualidad, que tengan alma. Sí, los temas difíciles en el audiovisual siempre son un reto para el realizador y para todo el equipo de realización. Pero son difíciles porque la sociedad los ha hecho difíciles, porque a veces hasta la censura los ha hecho difíciles, porque de eso no se habla. Entonces hay que saber, primero hay que hablar de todo, porque si existe en la realidad, quiere decir que los seres humanos tienen una manifestación de esa temática. Por tanto, hay que hablarlo, para bien y para mal. Lo otro es cómo hacerlo, que eso es lo más difícil. Hay que hacerlo de manera en que el público no lo rechace. Yo me acuerdo cuando yo empecé a hacer calendario, estábamos en
cosas, bueno, lo hacemos, no lo hacemos, hasta qué punto ponemos las subtramas más difíciles, no, porque había una investigación que decía que el público rechazaba la realidad, puesto que la vivía. Entonces no estaba, no, yo no quiero, y por eso entonces se refugiaba en otros materiales turcos, coreanos, donde todo es muy bonito, todo. Y hicimos un pacto, el equipo, bueno, vamos a tratar temáticas duras, pero vamos a tratarlas de manera en que el público no las rechace. Entonces, hicimos una estética que era de mucho color, de mucha luz, que aunque hubiera una casa como la de Orestes, toda desvencijada, no se viera, uno podía decir, qué mal vive Orestes, pero no se deprimía visualmente. Es decir, era una casa que tú le podías encontrar la luz, porque había ventanas y entraba el sol y porque había colores. Entonces, buscamos esa estética para que el público no rechazara esas temáticas. Así todo rechazó algunas temáticas que no quería ver, como el tema de la relación de lesbiana y no sé qué, pero esos son prejuicios. Y yo sí creo que también hay que tratar con mucho cuidado, auxiliados de los investigadores. Los investigadores son los que tienen el pulso de cómo recibe la población estos temas. Y yo recuerdo siempre que el CNSEX, cuando yo era jefa de dramatizado, que se puso La cara oculta de la luna, me dijo, nada de caricias, nada de... Imagínate, era en ese momento que aquello era algo que todavía no se había visto en un audiovisual cubano, nada de caricias, evita el contacto, los desnudos, bueno, así lo hicimos y así todo fue una revolución. Me acuerdo que había una escena donde los dos chocaban copas, ni siquiera se tocaban, y al otro día yo entré en el ICRT y me dijeron, oye, apretaron anoche, y era porque se miraban con ternura. Era una historia de amor. Entonces, siempre he tenido eso en mente, y ahora, por ejemplo, en el caso en calendario de las lesbianas, primero escogíamos la luz de la escena, no podía ser cualquier luz. Entonces, si sabíamos que en esa locación el sol entraba por aquí, bueno, pues es el momento más bello de esa locación. Escogíamos el vestuario. Las actrices tenían que verse bonitas, no que alguien pudiera decir, ah, que eso es burdo, eso... No. Y sí, ya bueno, y ahora sí se pueden dar besos. El tema, por ejemplo, del sexo, cuando salió el primer beso, que fue un escándalo, yo dije, bueno, cuando venga lo del sexo no sé qué va a pasar. Pero el sexo también lo trabajamos así. Me acuerdo que había un contraluz, que hay incluso una alusión a sexo oral, pero no es explícito, no es esa cosa tan obvia, sino era todo sugerido. Porque yo no quiero que la gente rechace esos temas. Yo quiero que la gente, puede ser que desde su interior diga, uy, está fuerte, pero que lo vea porque tiene algo atractivo. Y el audiovisual tiene la virtud de que la imagen es siempre un gancho y el sonido también. Y por eso tratamos también con los músicos la música, el tema de amor, por ejemplo, de esa relación. Tenía una voz preciosa cada vez que ellas se miraban, cada vez que se peleaban, cada vez que había esa música que era preciosa. Entonces, yo lo que creo es que hay que tratar todos los temas, pero hay que saberlos tratar. Porque si no creas un resultado en el público que no es lo que tú deseas. Porque ¿para qué uno trata esos temas? ¿Para epatar? ¿Para llamar la atención? ¿Para hacerse famoso? No. Uno trata esos temas porque son temas difíciles dentro de la sociedad y siempre confío en que ese tratamiento en la pantalla, que es algo tan público, corra la cerquita siempre un poquito más allá, dentro de la comprensión, dentro de la aceptación. Y entonces, mira, hay que tratarlos bien porque yo no estoy buscando que me apaguen el televisor. Yo estoy buscando que me vean y que reflexionen. Tengo una anécdota exactamente de eso que es muy ilustrativa. Una amiga mía, revolucionaria, votó por el Código de Familia, votó por la Constitución en matrimonio igualitario, pero cuando sale eso me dice, me chocó. Y le dije, bueno, no, pero tranquila.
me di cuenta que tenía que trabajar más en eso. Es decir, ella misma concientizó que si le había chocado, ella no era tan liberal. Por tanto, tenía que seguir trabajando en eso. Eso para mí fue un regalo, porque realmente eso es lo que se persigue, que se corra la cerquita más allá dentro de las mentes que todavía viven en otra época y que no aceptan estas diversidades, y que además la gente entienda que son historias que deben naturalizarse, porque si no se naturalizan y se tiene una actitud excluyente con esas historias, sencillamente lo que se hace es causar dolor. Y eso no debe estar en una sociedad con los principios de la nuestra. Que en mi obra haya muchas historias de mujeres es sencillo, es que es de lo que más yo sé. Yo soy mujer. Pero además me interesa también, hablando de los espacios de exclusión, de los espacios de discriminación, me interesa mucho eso. Eso también se lo debo a mi madre. Mi madre era una madre de 4 hijos, pero nunca dejó de trabajar. Nunca dejó de trabajar. Siempre era un ser social, pero atendía a sus hijos excelentemente. Y siempre nos sembró. Ustedes tienen que trabajar, tienen que realizarse como mujeres. No pueden dejar que nadie les obstaculice hacer lo que ustedes quieran hacer. Y entonces, claro, son historias que me interesan porque tienen que ver conmigo, porque tienen que ver con, además, un espacio de discriminación y de exclusión, que yo lucho contra eso. No solo es piña colada, no solo es porque lloran mis amigas, ahí está Puertas, está Para Toda la Vida. Realmente sí, hay muchos amigos míos que dicen, bueno, ¿y cuándo vas a hacer por qué lloran mis amigos? Pero es que realmente conozco más el tema de las mujeres y tratar a las mujeres en toda su diversidad. Es decir, ninguna de nosotros es igual a ninguna de nosotros. Y todas enfrentamos circunstancias diferentes, conflictos diferentes, asumimos la maternidad y asumimos el matrimonio y las relaciones sexuales y todo eso de manera diferente. Entonces, si tratas todo eso, de alguna manera estás exhibiendo que somos seres que necesitamos, además, que nos vean como lo que somos, no nosotros actuar como quieren que nosotros actuemos. Yo me acuerdo de una película que me marcó mucho, que fue Retrato de Teresa. Había una secuencia, la secuencia inicial donde ella se despierta, dura 8 minutos. Es decir, yo la medí porque decía, es larga, pero ¿por qué es tan atractiva? Era todo lo que hacía Teresa, desde que sonaba el despertador hasta que los hijos y el marido se iban para el trabajo. Y era impresionante porque era un retrato de lo que hacían las mujeres cubanas en ese momento, todos los días en su casa, cotidianamente. Y eso yo creo que hace de Retrato de Teresa eso y otras cosas, pero esa secuencia hace de Retrato de Teresa un clásico, un clásico. Entonces, cada vez que tengo oportunidad de hablar de esas cosas que nos pasan a las mujeres, de que tenemos doble jornada laboral, que cuando hay que cuidar a algún familiar somos nosotros las primeras cuidadoras, que eso de la ley de maternidad para los hombres, es decir, está legislado, pero no funciona en la realidad. Muy pocos son los que se han acogido a esa ley porque la mujer es la madre, es la que amamanta, es la que está diseñada para eso. Mi mamá siempre decía que nosotras las mujeres, las dos maldiciones bíblicas, esa de parirás con dolor y ganarás el pan con el sudor de tu frente, las mujeres teníamos siempre la que nos había tocado, pero que nos habíamos ganado también, la de ganar el pan con el sudor de tu frente. Y entonces es exactamente ese doble papel de madre cuidadora, hija cuidadora, y además, entonces, ser un ser social. Entonces, eso, para mí, eso me apasiona, tratarlo y tengo que luchar a veces hasta con los guionistas, porque a veces ellos caen en poner a las mujeres en lo de siempre, ¿no? Y siempre salto, ¿no? Y los convenzo. Es decir, por ejemplo, con Amílcar Salati, que he trabajado mucho, bueno, Amílcar es un hombre,
Y no es que sea un machista, pero olvídate, eso hay cosas que están. Y él las entiende perfectamente. Porque además tiene una hija, tiene una mujer, Yaremi es una mujer que también es muy empoderada, y enseguida, y me resulta muy fácil cambiar esas cosas que a veces me molestan de los guiones para lograr un retrato de la mujer cubana, sobre todo, que es muy, muy de admirar. En el cine cubano era un predio bastante machista. Para las mujeres estaba destinado el puesto de la editora, porque se parece a corte y costura. En el caso del cine era pegar, poner. Pero, por ejemplo, fotógrafas mujeres, sonidistas mujeres, directoras mujeres, productoras mujeres, no había. Entonces, las grandes historias de mujeres del principio del cine cubano, después de la Revolución, están hechos por hombres. Lucía, Retrato de Teresa, Amada, es decir, casi todas están hechos por hombres. Que bueno, tienen un enfoque y están bien las películas. Ahora mismo yo hablaba de Retrato de Teresa como una cosa que además yo estoy convencida de que en esa secuencia Daisy tuvo mucho que ver. Daisy tuvo, porque lógicamente estaban trabajando juntos. Pero bueno, era un director, Pastor Vega. Y ¿qué pasa? Que eso ha cambiado. Y ya hay fotógrafas, hay sonidistas, hay productoras y hay directoras. Y yo sí creo que es importante la visión desde las mujeres, porque nadie nos conoce mejor que nosotras mismas. Y hay una sensibilidad especial. Yo a veces estoy viendo una película de cualquier nacionalidad sobre una historia de mujeres y yo digo, la directora debe ser mujer. Y no me equivoco, nunca me equivoco. Porque además hay una introspección a intimidades, a la manera de pensar, a la manera de actuar, que no es igual que como nos ven los hombres. En la literatura, por ejemplo, hay un caso que es Las Honradas. Las Honradas, yo decía, qué cosa que esté Miguel de Carrión, que es un hombre, pero es que Miguel de Carrión era un médico, ginecólogo y obstetra. Entonces, ¿quién conocía mejor a las mujeres que su ginecólogo? Y por tanto, él puede profundizar en un personaje que tiene todos los problemas de que no es frígida y no sé qué, y la primera vez entonces que tiene un orgasmo es precisamente en el adulterio. Todo eso, él lo podía entender perfectamente por su propia profesión. Pero, fíjate, es una excepción. Generalmente, las mujeres, todo lo que sienten las mujeres, muchas veces no lo saben ni los propios maridos. Porque es una cosa íntima, personal, es un espacio personal. Y entonces, si esa mujer hace una película, claro que va a estar toda esa sensibilidad y toda esa riqueza a la hora de enfocar una historia. Entonces, es importante que las mujeres hagamos historias de mujeres. El predio sigue siendo, aunque ha cambiado, pero sigue siendo un predio machista, sobre todo de los decisores. Y las mujeres tenemos fama cuando una directora grita en el set, es porque es menopáusica, o ese día tuvo la menstruación, o es una histérica. Cuando un hombre grita en el set, es que tiene autoridad. Entonces, ese tipo de cosas, entregarle dinero a una productora, hay desconfianza. Y no sé por qué, porque realmente hemos dado muestra en el caso de la producción, de que sabemos cómo crear confort mucho mejor que los hombres y lograr que los equipos se sientan bien a pesar de todas las dificultades que estamos pasando. Y las directoras creo que han hecho suficiente obra que vale la pena para el cine cubano, que ya son parte de la historia del cine cubano, como para ganarse el aval de que si presentan un proyecto no se lo nieguen. Pero eso va cambiando. Ahora mismo las cosas, como yo doy clase y doy una asignatura que es un corto de 1 minuto, y cuando elegimos los minutos que se van a realizar, la mayoría son hechos por mujeres. Y ahora estuve asesorando
a 6 muchachos que se gradúan en la FANCA y eran 3 y 3, pero las mejores obras realmente están hechas por mujeres. Entonces, eso va a ir cambiando. Eso, lo que pasa es que a veces es más lento de lo que quisiéramos, y también nos cuesta más trabajo. La manera en que se mira a una realizadora o se juzga a una realizadora es mucho más riguroso que con un realizador. Eso desde que yo empecé, me acuerdo que yo tenía que estar muy clara, porque además el equipo también te juzga. Entonces yo llegaba al set en el año que viene, que era una telenovela, la primera telenovela que yo hice. Yo no he hecho más ninguna, la única, el año que viene. Y los camarógrafos me decían, directora, ¿dónde pongo las cámaras? Claro, el día anterior, cuando yo llegué del llamado, yo me había puesto a estudiar lo que yo tenía el día siguiente. Me tengo que forzar. Yo no puedo titubear. Yo no puedo en el set decir, espérate, no estoy segura. No, yo tengo que estar muy segura, que ellos sientan que yo sé lo que quiero para que entonces respeten esa autoridad. A un hombre no le hacen ese examen. A las mujeres sí. Porque piensan que nosotros estamos pensando en otra cosa, que no somos responsables, que no sabemos lo que queremos. Y entonces, bueno, pero yo tengo la esperanza de que eso irá cambiando. Hay que involucrar a los hombres en todas las batallas. Involucrar a los hombres todo el tiempo y siempre desde una posición que sea de diálogo. Es decir, es la misma posición que podemos tener frente a nuestra pareja. Nuestra pareja puede tener sus estereotipos creados por una educación, etcétera, etcétera. Bueno, pues desde el principio hay que poner las reglas de juego. Y las reglas de juego se ponen. Eso no significa que yo tenga que pelear todo el tiempo. Pero sí, no, espérate, yo soy un ser social. Ahora mismo hay un corto de mis alumnos que se llama Soy mujer, porque el hombre le dice, hombre, yo soy el hombre, y yo soy la mujer. Y entonces hay una confrontación. Es decir, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Si realmente a nosotras nos ha tocado la parte más dura, en el sentido de la doble jornada, de que todo lo que hablamos ya, y sencillamente, y estamos luchando por ser mejores seres humanos en todos los sentidos. Entonces, entiéndeme, compréndeme, mira lo que nos pasa y acompáñame. Ven conmigo y hagámoslo todos juntos. No es, porque también conozco matrimonio donde dice, esta es la lista de sus tareas, esta es la lista de mis tareas. Puede ser un buen punto de partida, pero al final es, si tú me consideras a mí y tú me amas a mí, y eso sirve también para los amigos, si los amigos me quieren, si me consideran, entonces, mira, vamos a ayudarnos. Entonces, ahí es donde sería la utopía que habría que alcanzar. Pero yo la veo como una utopía que puede ser realizable. Y por eso lucho todos los días y en cada obra por eso. Cuando yo empecé a entender qué cosa era el feminismo, a mí había como una resistencia a decir que yo era feminista, yo misma. Me acuerdo que empezó todo que me llamaron a una mesa para hablar del empoderamiento de las mujeres y todo eso, y todas las que estaban en la mesa eran feministas. Y lo que no me gustaba era que yo sentía que esas mujeres se estaban autovictimizando, porque decían, no, porque yo no he alcanzado lo que yo he querido hacer en mi carrera y no sé qué, porque como soy mujer, no comparto para nada esa actitud. No me gusta ser víctima. Por tanto, yo decía, si ese es el feminismo, da ese golpe de pecho de que soy una víctima, no tengo nada que ver con el feminismo. Por supuesto, mis compañeras feministas me dijeron, tú eres feminista, pero todavía no te has enterado. Y yo me dio mucha gracia a eso y, por supuesto, empecé a estudiar el feminismo. Y ahora puedo decir con orgullo, me acuerdo cuando se lo dije a mi papá, que mi papá tenía el mismo prejuicio que yo. Y le dije, no, papi, yo soy feminista. Ay, no me digas eso, Magda. No me digas que eres feminista.
Digo, no, papi. Y yo le expliqué para que entendiera qué era lo que yo quería decir con eso. Yo puedo decir con orgullo que sí, que soy feminista, pero no soy feminista víctima, ni me gusta esa cosa de pobrecita nosotras las mujeres. No, nosotros las mujeres somos de Anja. Y yo creo que nos merecemos el cielo, la tierra, todo lo que le toca a cualquier ser humano. Y además nos merecemos hacer lo que queramos cuando queramos. Por tanto, hay que luchar por eso. ¿Que hay que luchar? Sí, hay que luchar, porque todavía hay muchos rezagos machistas en nuestra sociedad, por desgracia, pero se puede. La lucha, yo te puedo decir que yo nunca me he sentido víctima. Yo he luchado siempre por todo lo que yo he querido y he logrado, quizás no todo, vamos a no ser exagerados, pero la mayoría de las cosas que me he propuesto las he logrado. El audiovisual es una herramienta increíble. Y en este momento más. La gente se aleja de los libros, la gente se aleja de cualquier otra manifestación, del teatro, muy pocos van al teatro. Entonces, el audiovisual lo tenemos en el celular. Se ve mucho audiovisual. Entonces, la herramienta del audiovisual es fundamental para hacer lo que tú quieras. Es una herramienta social, es una herramienta política, lo digo, no me canso de decírselo a nuestros dirigentes, porque a veces no invierten el suficiente presupuesto para que contemos nuestras historias, más historias. Deberíamos estar llenos de historias cubanas y no de historias foráneas en la televisión, por ejemplo, porque hablar de nosotros es lo que va a permitir que reflexionemos sobre nosotros y mejoremos nuestra manera de ser, nuestras conductas, nuestros paradigmas, todo. Entonces, el audiovisual es un arma insustituible, poderosa. Yo siempre digo, porque bueno, veo que hay muchos frentes en este momento para salvar nuestro sistema social, en el que creo profundamente y hay que cuidarlo. Pero si lo que yo sé hacer es contar historia, entonces voy hasta el último aliento contar historias que sean útiles a la sociedad. Y en ese caso, el tema de la equidad de género, de la no violencia de género, de todas esas cosas que ahora mismo golpean mucho a las mujeres, a las niñas y a la sociedad en general, mira, voy a seguir hasta el último aliento. Yo creo que el tema de luchar por la equidad de género, por la no violencia de género, lleva estudio, lleva preparación, porque a veces he tenido compañeros, colegas que queriendo hacerlo bien, lo hacen mal, porque no conocen. Ellos mismos se sorprenden de que cuando hacen una obra las feministas protesten. No, pero si yo lo hice para bien, le dije, sí, pero es que no lo sabes hacer. Hay que saberlo hacer, porque efectivamente, a veces queriendo hacer una cosa, llegas a la otra. Lo veo todo el tiempo en las telenovelas. En las telenovelas de pronto son historias de mujeres, pero entonces son mujeres que son estereotipos, son mujeres que al final tienen que depender de un hombre para lograr la felicidad, se comportan como mujeres frívolas, tontas. Señor, yo recuerdo, yo he visto muchos proyectos y a veces me tengo que sentar y decirle al escritor, ven acá, tú eres misógino. Aquí yo no veo ninguna mujer que sea paradigma, que sirva como paradigma para las mujeres. Todas son preteras, chismosas, pegatarros, infieles. Entonces, no, yo no estoy diciendo la mujer ideal, eso yo lo tengo muy claro. Cuando estábamos diseñando Amalia, me acuerdo que dijimos, a ver, Amalia es la utopía como maestra, pero como ser humano tiene que tener defectos. ¿Cuáles? Y me acuerdo del escándalo cuando empezó a pegar tarro con Carlos. Me llamaron hasta una estación de radio.
Oye, no, porque ustedes no le pueden hacer eso a Amalia. Amalia es un ser humano y tiene que ser creíble, verosímil. Por tanto, tiene que tener defectos. Y lo que hay es que justificar por qué llega a esto. Mira, esa escena donde se dan el beso, que fue el escándalo, ella está frágil. ¿Por qué? Porque hay una alumna que le acaba de decir que ella se va a arrastrar por el fango, por no haber aceptado un celular. Entonces, está frágil, tiene ganas de llorar. Y este hombre, porque tú no juzgas al hombre, juzgas a Amalia nada más. Y entonces, y a nosotros porque pusimos a Amalia en esa situación. Y a Amalia hay una escena que me encanta donde el padre le dice, no seas insolente por la manera en que trata a la cuñada. Es decir, a Amalia había que ponerle contradicciones para que fuera un personaje verosímil. Y seguía siendo paradigma. Pero mientras más verosímil sea, mejor paradigma va a ser. Entonces, todo ese diseño hay que pensárselo muy bien y hay que pensárselo desde el conocimiento, desde el estudio, porque si no te equivocas y lo que estás sembrando es exactamente lo contrario de lo que debería sembrar una política de una institución como puede ser la televisión, que es tan poderosa. Y es que también a veces los directivos que aprueban esos proyectos desconocen de todo ese enramado que es el tema de la violencia de género, de la inequidad de género, de los estereotipos que hay con los personajes femeninos. Entonces, yo creo que hay que estudiar y hay que obligar a la gente que aprueba estos proyectos a estudiar y a tener una posición para poder establecer políticas que estén acorde con lo que necesita la sociedad. Calendario para mí fue muy importante porque realizó muchas cosas que yo quería decir. El tema de maestro para mí es importante. Siempre quise ser maestra, soy maestra y creo que me moriré siendo maestra. Y lo otro surge de una investigación que nos someten, donde los jóvenes veían al maestro como un intruso, como una persona que no les aportaba nada, que coartaba su opinión, y yo me espanté, porque para mí un maestro es casi un miembro de la familia, porque puede determinar muchas cosas en la formación. En mi formación hay maestras que yo recuerdo desde primaria. Te puedo decir los nombres ahora con nombres y apellidos, y te puedo decir qué me enseñó cada una. Incluso no que me enseñó matemática, ni química, ni física, no, ni geografía. Me enseñó para la vida. Entonces, ¿cómo podía hacer eso? Y por eso es que surge la idea de calendario. Y en la medida en que fuimos diseñando el personaje, teníamos miedo que todo el mundo lo viera como una utopía y después, por suerte, el público nos dijo, yo tuve mi Amalia mi Amalia se llamaba así. Es decir, existieron muchas Amalias en Cuba, por suerte, y existen. Y la comunicación con los jóvenes era muy importante. Y desde el magisterio. Yo te puedo decir mi experiencia. Hace 2 años, el año pasado, en un momento que yo le pregunté a mis alumnos qué creían de la vida, porque la selección de los temas que ellos iban a tratar en los cortos tenía que ver con qué piensan ustedes de la vida, me dieron respuestas muy desalentadoras. Me dijeron así, la vida es una basura, no vale la pena vivirla. Y yo me espanté de ver alumnos de 20 y pico de años con ese concepto de la vida. Y ahí mismo dije, bueno, vamos, se acabó la clase aquí, vamos a conversar. Porque esa comunicación de los maestros con los alumnos es fundamental. A mí cada vez que yo entro en la facultad me dice, ¿necesita mando para utilizar el televisor? Le digo, no. Yo mando a ver películas, pero fuera del aula, porque ese momento que yo tengo para hablar con los alumnos es insustituible, para comunicarme, para conocerlos, para saber qué piensan, por dónde van y poder de alguna manera ayudarlos a que sigan adelante, no solo con lo que vamos a hacer en el taller, sino para el resto de su vida, como mismo me marcaron a mí maestros desde la primaria. Entonces, calendario era eso, esa maestra que yo profeso y en la que yo creo, que también así era mi mamá. Mi mamá fue directora de becas y mi mamá llevaba alumnos el fin de semana
porque no podían salir porque eran del campo, y los llevaba y iban con nosotros al zoológico, al acuario. Es decir, porque esa era mi mamá. Entonces yo un poco quiero ser como mi mamá, y al mismo tiempo quería que Amalia fuera como mi mamá, por eso la serie está dedicada a mi mamá, y también un poco como yo. Y yo creo que se logró porque era una maestra que no entendía el pararse en un aula como una posición de poder. Era una posición de amiga. Y eso es lo que yo trato de decirle a mis alumnos. Yo no soy el enemigo. Yo, por supuesto, puede ser que en algún momento te llame la atención, puede ser que en algún momento te diga así no es, te regañe, te avergüence incluso, pero yo soy tu amiga. Lo estoy haciendo porque quiero que seas mejor, porque quiero que enmiendes algunas cosas que no están bien en tu formación. Y eso yo creo que lo logramos con Amalia. Y por eso la gente agradeció, los padres agradecieron mucho a Amalia. Muchos decían, esas maestras no existen. Sí existen, yo lo constaté. Y además sirvió para que muchos maestros quisieran ser como Amalia, que era el objetivo fundamental de la serie. Es decir, para que los alumnos no, cuando después no dijeran, yo veo al maestro como un intruso, como una persona que me cuarta la opinión, como una persona que no puedo confiar en él, sino todo lo contrario. Entonces yo creo que calendario sí, yo creo que influyó mucho en eso. Para mí, para todo el equipo fue como un exorcismo de que sí se puede hacer historias que sean aleccionadoras, no voy a decir didáctica porque la palabra es maldita, pero al mismo tiempo que sea a través de la emoción que se llegue a esos sentimientos de impacto en los públicos. A mí me encantaba cuando se terminaba el capítulo que la gente empezaba, ¡ay, cómo he llorado! Yo decía, perfecto. Si la gente lloró, es que se emocionó. Y generalmente esas historias que emocionan, después inmediatamente van al cerebro y crean una reflexión. Y entonces la mejor reflexión es la que va a través de la emoción. Y eso yo creo que es una ley para contar historias. Estoy metida en uno que ojalá tenga el impacto, es distinto, no es calendario. Y ojalá tenga el impacto porque también tiene un sentido, que es la historia de un autista. Pero no está, teníamos mucho miedo con el tema. La gente rechaza ese tema de las discapacidades. Y lo peor, a veces lo que genera es lástima, que es lo menos que debe generar. Entonces escogimos, eso fue Amílcar, escogió un personaje de los que se llaman raros. Y aunque no, en la serie no se habla exactamente, él es autista, sabemos que es un autista. Y sabemos todo, cuando empezamos a investigar, la cantidad de autistas que hay, que a veces están sin diagnosticar, porque los padres se niegan a pensar que su hijo tiene una manifestación de autismo. Los Asperger, que son brillantes, pero que tienen esa neurodivergencia. Y entonces dijimos, bueno, ¿en qué tono lo vamos a hacer? Y Amílcar dijo, vamos a hacer en tono de comedia. No es un humorístico, porque el humorístico tiende a veces a la chacota, a burlarse, a no sé qué. Pero sí es una comedia, hablando del género comedia, es decir, es grato. Lo que yo percibo es que la gente reciba la historia de una manera grata, que vea en Rodo, que es el protagonista y que es el autista, un ser que puede ser igual que cualquiera, lo que tiene características especiales. Tiene una condición especial, pero se enamora, tiene sexualidad, tiene sentimientos, tiene virtudes que no tienen a veces los otros, como que no tienen filtros a la hora de decir la verdad. Tienen cosas raras como que no lo puedes tocar o que no te miran de frente, cosas X, pero que son seres humanos que además tienen todo el derecho de ser tratados igual que todo el mundo. Y que ese acoso, ese bullying que a veces hay que es muy cruel, sobre esos niños, debe cesar. La idea es que el público acepte
de una manera natural estas diferencias. Aspiramos en que haya una segunda temporada. En la primera temporada son capítulos muy corticos de media hora y esperemos eso, que la gente asuma a Rodo como un personaje, además es un personaje brillante, generoso. Cuando el casting para escoger el actor fue muy difícil, pero yo creo que sí, que lo logramos y ilumina la pantalla, porque es un ser franco, bueno. Yo creo que puede enamorar a la gente para decir, qué bien, es un ser humano igual que otro cualquiera y hay que tratarlo igual que a otro cualquiera, a pesar de sus diferencias que tenemos todos. Todo el mundo tiene diferencias. Entonces, ese es el objetivo. Ojalá funcione. Eso me tiene enloquecida porque ahora estamos todavía editando y, por supuesto, la postproducción es larga. Eso debe salir en septiembre y vamos a ver. Y hay una historia también que debe empezarse a producir en la segunda mitad del año, que se llama Ricky Ricardo, que es de un joven transformista. Eso de que se habla de que me gustan los temas difíciles. Sí, me gustan los temas difíciles porque yo creo que son temas que hay que tratar para que la gente se familiarice con ellos. Entonces, este muchacho, Ricky Ricardo, es un muchacho transformista que, por supuesto, sufre desde su propio padre, que lo excluye, cómo él se conoce con una persona en la historia, no voy a hacer spoiler, y cómo se transforma, ¿no? No solo que se vista de mujer, sino se transforma como ser humano. Entonces estoy muy entusiasmada con esas perspectivas de trabajo. Un musical. Quisiera hacer algo musical. De hecho, en Rodo tuve dos escenas que me escribió Amílcar, me dieron el pie y va a estar la participación especial de Vania Borges, que es una mujer como el mundo de Rodo es un mundo un poco fantástico, ¿no? Porque ellos ven el mundo de una manera diferente. Y se le aparece una mujer que es de las que venden escobas, cubos, todas esas cosas, es Vania, y él le hace una pregunta y Vania le canta una canción preciosa que es preexistente ya, pero que es de amor. Eso me encantó. Y aproveché que Clarita, que es la madre de Rodo, canta como Los Ángeles, y también en un momento de anagnórisis del personaje en el último capítulo, en vez de ponerla a bailar, como decía el guión, le consulté porque soy muy respetuosa del derecho de autor, le consulté a Amílcar, ¿qué tú crees si la ponemos a cantar? Y entonces la pongo a cantar una canción también, que lo hizo brillantemente. Pero quisiera hacer un musical, porque Cuba es música, y a mí me gusta mucho la música. Me gusta el canto, me gusta el baile. Lo que pasa es que siempre es un proyecto muy costoso, muy complejo, porque son muchas disciplinas. Pero yo creo que sí, que antes de que yo me retire de todo, pueda hacer yo un musical. La Cuba que yo sueño es una Cuba donde lo que más abunde sea el diálogo, donde desde las diferencias podamos encontrar lugares comunes, que eso es lo que está en Porque Lloran Mis Amigas, cómo desde las diferencias se logra al final un abrazo, porque yo creo que es la única manera de salvar un proyecto social como el de nosotros. El proyecto social que soñó Martí, que soñó Fidel, donde todo el mundo pueda ser feliz, pero eso no se logra así de la nada. Eso hay que entender las diferencias, entender al que piensa diferente, ponerse en el lugar del otro y dialogar. No hay nada mejor que dialogar, porque aunque no lleguemos a la misma conclusión, ambos dialogantes siempre van a reformar la idea inicial. Y de eso se trata. De eso se trata. De que entre todos nos pongamos de acuerdo para construir una sociedad donde todos podamos ser felices,
donde todos tengamos cabida. Esa es la Cuba que yo sueño. Una Cuba que dialogue todo el tiempo con los diferentes, con los que no piensan igual, todo el tiempo. Pero eso tiene que ser sistemático y regular. No puede ser una vez cada 5 años que hay un congreso. No, no, no. Eso tiene que ser una práctica cotidiana, como hago yo con mis alumnos. Porque si no, no vamos a avanzar. No vamos a avanzar. Todos construimos cotidianamente esta sociedad. Y si no lo hacemos así, escuchándonos, uniéndonos, entendiéndonos, no vamos a poder construir nada. Eso sería la Torre de Babel, donde la gente no se entendía porque hablaban diferentes idiomas y ¿qué construyeron? La peor construcción del mundo. Eso, así, no sirve. Entonces, esa es la Cuba que yo sueño.